Bueno, ya nos escucharon hablar sobre qué fue la Segunda Guerra Mundial, pero faltaría explicar con más detalle la decadencia nazi y cómo pasó de ir ganando la guerra a quedar sola contra todo el mundo y con su líder muerto por su propia pistola. Podría decirse que el principal error de la Alemania nazi de Adolf Hitler era básicamente tener a Hitler como un aliado, ya que era un pésimo estratega. No tomaba en cuenta los consejos de las personas que sí sabían estrategias tácticas, y estas pésimas decisiones se dieron principalmente en la Operación Barbarroja, donde el mismo Hitler infravaloró los crudos inviernos rusos y la defensa desesperada por la supervivencia de los soldados y civiles de Stalin, por lo que Alemania perdió por desgaste. Después del invierno, que junto con el barro atrapó a los caballos y tanques nazis en el territorio soviético, los estadounidenses se unieron a los aliados después de los bombardeos japoneses. y junto a la URSS hicieron una pinza a Alemania, lo cual no daba abasto con la lucha contra tres potencias al mismo tiempo y en distintos frentes. Otros errores menos importantes, pero que igualmente sumaron a la derrota nazi, fueron la alianza con la Italia fascista de Benito Mussolini, ya que este no hizo un verdadero aporte en la guerra y solo sirvió como peso muerto para los nazis. También el desciframiento de la máquina Enigma, que era un aparato Electromecánico. para decodificar mensajes alemanes por parte de Alan Turing, lo que acortó la duración de la guerra por 4 años. La mala gestión de los recursos del bando nazi fue otro problema, ya que tenía muchos gastos en la Invención de armamento para la guerra que resultaba inútil o era neutralizado. Los costes descomunales con recursos empleados en el territorio y minorías y judíos, o sea, exterminio hacia judíos. Y también, por último, los alemanes integraron muy tarde a la mujer como mano de obra en el sistema empleado para la guerra, por lo que no tenían una brutal diferencia de productos con las demás potencias. Básicamente se quedaban sin cosas. La suma de estos problemas, tanto importantes como secundarios, llevaron a los nazis a afirmar la rendición incondicional junto con la caída del imperio japonés. Después de 2 bombas atómicas, se marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial y las calles europeas fueron inundadas con festejo por la querida paz. Mirko ya les contó los errores nazis, y ahora me toca a mí hablarles sobre la liberación de los campos de concentración. Pero primero, ¿qué es un campo de concentración? Bien pues, un campo de concentración, o también conocido como un campo de internamiento, es un centro de detención o confinamiento donde se encierran a personas por sus actos individuales, sin juicio previo y sin garantías judiciales. Estos campos se suelen emplear para encerrar a opositores políticos, grupos étnicos, religiosos, personas de determinada orientación sexual, prisioneros de guerra o a civiles y habitantes de una región en conflicto. Sabiendo esto, continuemos. Las fuerzas soviéticas en julio de 1944 fueron las primeras en encontrar un campo nazi importante, llamado Majdanek, cerca de Lublin, Polonia. Más tarde, en el verano, llegaron a otros 3 campos de concentración, llamados Belzec, Sobibor y Treblinka. Disculpen mi pronunciación, pero no sé alemán. Pero estos ya habían sido desmontados, no sin antes ejecutar a los polacos dentro. Pero el mayor golpe de los soviéticos a la Alemania nazi fue en enero de 1945, donde se liberó el campo de exterminio más grande llamado Auschwitz. Cuando los soldados de la URSS llegaron, encontraron vivos solamente algunos miles de prisioneros hambrientos, con una abundante evidencia del exterminio masivo en Auschwitz, que era cientos de miles de trajes de hombres, 800.000 vestidos de mujeres y más de 6 toneladas de cabello humano. En los próximos meses, la URSS seguía liberando otros campos de concentración en los países bálticos y en Polonia. Después de la rendición de Alemania, los nazis empezaron a evacuar los campos, por lo que las fuerzas americanas, más motivadas que nunca, empezaron su carrera de liberación con un rotundo éxito,
ya que salvaron a 20.000 prisioneros y deshabilitaron los campos principales de Dora Mittelbau. Las fuerzas británicas no se quedaron atrás, ya que liberaron campos en Alemania del Norte, incluyendo Neuengamme y Bergen. Si lo pronuncié mal, disculpen. Encontrando vivos alrededor de 70.000 prisioneros en condición crítica por una epidemia de tifus, pero más de 10.000 murieron de malnutrición y enfermedad al poco tiempo de su liberación. Todos los liberadores documentaron las atrocidades de los nazis, mostrando varias cosas horribles, como que existían pilas de cadáveres sin enterrar, los prisioneros parecían esqueletos por la demanda de los trabajos forzados y la falta de alimento, y muchos de ellos estaban tan débiles que no se podían ni mover, y bastante de estos campos de concentración tuvieron que ser quemados por la brutal cantidad de bacterias que podían provocar horribles epidemias. Pero ninguna de estas atrocidades se compara en lo más mínimo con el siguiente tema que vamos a abordar. Mis compañeros ya les hablaron lo normal de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora yo les voy a contar algo que seguramente ni conocían, pero es totalmente obsceno y macabro. Por lo que no voy a mostrar imágenes sugerentes para no dañar nuestra sensibilidad y también para que la profesora de historia no me lleve erección por mostrar cuerpos con las vísceras afuera, cabezas cosidas a otros organismos y experimentos morales con cierta ética. ¿Pero han oído hablar algo sobre el Escuadrón 731? Este fue un grupo militar que realizó todo tipo de experimentos con seres humanos. No importaba que sean hombres, niños, ancianos, recién nacidos, mujeres o mujeres embarazadas. Todos tuvieron sus receptores de dolor bastante estimulados. Durante segundos si tenían suerte, o días, semanas, incluso meses si tenían la mala fortuna de que sus cuerpos sean lo suficientemente resistentes para estas torturas. Bueno, empecemos a hablar del líder de las torturas que vamos a ver. Shiro Ishii fue un microbiólogo japonés al mando del Escuadrón 731, y lo caracterizaban dos cosas. La primera era su carácter severo de japonés imperialista, y la segunda, un poco más surreal, era que tenía bacterias como mascotas, las cuales las cuidaba con gran aprecio, tratándolas como si fuera un perro o un gato normal, demostrando que Ishii era inteligente para manejar el armamento bacteriológico y estar un poquito loquito. Él, junto a un grupo de microbiólogos, convencieron al imperio japonés de invertir en el armamento biológico, ya que un simple virus puede colonizar el mundo, como casi pasa en la actualidad con el coronavirus. Así que el imperio japonés estaba más que expectante de lo que Ishii podía lograr, por lo que le cedieron su propio centro de investigación y sobre todo experimentación. Acá es donde empieza la parte macabra. Ishii ya tenía sus pacientes y su equipo, así que empezaron con los experimentos. Y no solo experimentaron con bacterias, que era el plan original. Empezaron haciéndoles creer a los prisioneros que les iban a inyectar una vacuna para tratar una enfermedad que padecían. Pero todo era mentira, la vacuna era la enfermedad. Y esta poseía la peste, el cólera, el tifus, la tuberculosis, la disentería y la viruela, para analizar cómo actuaba el sistema inmunológico y la letalidad de la combinación de enfermedades. También querían estudiar los efectos de enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis o la gonorrea en pleno acto carnal. Posteriormente practicaron vivisecciones a los prisioneros sin anestesia, con el objetivo de infectarlos con enfermedades y poder comprobar sus efectos en vivo y en directo. También realizaban amputaciones de extremidades, así como cirugías para extraer órganos y cambiarlos de lugar. Probaban armas, granadas y lanzallamas contra prisioneros. Algunos de estos prisioneros eran colgados cabeza abajo, otros fueron privados de agua, alimento y sueño, otros fueron situados en cámaras de vacío, otros fueron expuestos a temperaturas extremas, o muy frío o muy caliente, por si no se entiende. Unos fueron irradiados con dosis letales de rayos X, y todo esto era para comprobar cuánto duraba el cuerpo humano, los síntomas que se presentaban en el organismo, o simplemente era hecho por morbo, ya que se desviaron totalmente del objetivo principal, que era estudiar las bacterias. Pero hay un experimento moral muy fuerte. A las madres con bebés las metían en un tanque que lentamente se llenaba con agua,
y observaban el comportamiento de la madre, que al principio sostenía al bebé en lo más alto que podía para que no se ahogue, pero luego lo terminaba pisando para no ahogarse ella misma. ¡Wow! ¡Qué lindos experimentos! Me hacen pensar que 2 bombas atómicas fue poco para un país que le inyectaba orina de caballo a sus prisioneros. Pero ¿saben lo peor? Ninguna de estas personas murió en prisión. Al contrario, sobornaron a los estadounidenses con los resultados de los análisis y la mayoría salió absuelta. Solo unos pocos fueron a prisión de 2 a 25 años. Para concluir con esta exposición, se cree que los resultados de estos mismos experimentos se han utilizado en muchas medicinas y productos que hoy en día se consumen. Así que cuando vayas a tomar un paracetamol, pensá en el sufrimiento de todas estas personas muertas.